Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. En este día quisiera saludarle cariñosamente y quisiera que dispusiéramos nuestro corazón para hablar sobre el devocional que corresponde al día de hoy. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el pecado y vamos a preguntarnos y a responder también, ¿qué es el pecado? El pecado, amados hermanos, significa separación de Dios, una separación. Y nosotros, naturalmente, como personas naturales, nacimos en pecado. La Biblia dice en el Salmo 51, verso 5, si no me equivoco, en pecado fui concebido. ¿Por qué desde el nacimiento nosotros somos pecadores? Porque nuestra esencia es pecadora, estamos apartados del Señor, estamos apartados de la gloria de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que nosotros estemos en comunión, que estemos junto a Él, que le busquemos, que le adoremos, que nos acerquemos cada día más a Él. Sin embargo, el hombre natural, como las personas que están afuera sin conocer a Dios, no tienen una comunión con Dios y tampoco les importa tener una comunión con Dios, y lo que ellos hagan o hacen no les genera nada. Es por eso que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros hemos pecado, todos nacimos en pecado y estábamos lejos de la gloria de Dios, de lo que Dios quiere para con nuestra vida, de la comunión con el Señor. Estábamos lejos, separados de Dios, completamente lejos de la presencia de Dios, de los designios de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene su mano para poder actuar en cuanto a la salvación. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 59, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero acá está el problema, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en esa pecaminosidad que tenemos, en esa esencia pecaminosa que no quiere buscar a Dios. Y sobre todo cuando no le conocemos, no quiere buscar a Dios porque no se siente parte, no siente que necesita buscarle, y los pecados, el estar lejos de Dios, el estar lejos de los preceptos que quiere Dios para nuestra vida, tampoco le generan nada, no le generan nada. Entonces, si nosotros seguimos en la Biblia, podemos encontrar que hay una solución para este pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros, hermanos, todas las personas nacieron en pecado, estaban muertos en pecado, en separación de Dios, estaban lejos de Dios, no podían encontrar el camino. Pero acá dice la Biblia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios quiere y entregó a su Hijo para salvarnos del pecado, para unir esa separación que nosotros teníamos entre Dios y los hombres, esa lejanía, esa distancia. Pecado también es desagradar o hacer algo que desagrada a Dios, porque Dios tiene una moral. Dios tiene una moral intachable porque Él no tiene pecado. Jesucristo tampoco tiene pecado. Y nosotros sí tenemos. Y a veces nuestra moral es como la gelatina. A veces se moldea o se distorsiona. Pero la moral de Dios, la santidad de Dios, los preceptos de Dios, la voluntad de Dios es intachable, es correcta, es firme. No tiene desviaciones. No es un camino curvo, es un camino recto. Pero nosotros no. Entonces, nosotros cuando hacemos algo que desagrada a Dios, eso es pecado. Y todos nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos separados de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos había
distanciado de Dios, desde que habíamos nacimos en pecado, hasta el día que llegó el Señor a nuestras vidas. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, cambió algo dentro de nosotros. Ya no existía esa voluntad de pecar, sino que existía la voluntad de hacer el bien, porque Cristo empezó a habitar en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, ¿qué es el pecado? En resumen de todo lo que estamos hablando, el pecado es estar lejos de Dios y es hacer algo que le desagrada a Dios y es estar separado de Dios. ¿Y cómo solucionamos el problema del pecado? Cristo ya lo solucionó hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Él murió por sus pecados, por mis pecados y los pecados de la humanidad y de todas las personas que han pasado a través de los 2000 años de historia. Él murió por todos ellos y derramó su sangre, preciosa sangre, en la cruz del Calvario, sangre que redime, sangre que liberta, sangre que nos bañó y nos perdonó y nos limpió de toda nuestra maldad. Esa es la solución, ir a el sacrificio de la cruz, ir a Jesús, buscar del Señor, acercarnos a Él. ¿Cómo evitamos el pecado? Buscando de Él, yendo al Calvario, yendo a las plantas del Señor para buscarle, para estar cerca de Él, porque eso es lo que debemos anhelar, estar cerca del Señor. Un salmista decía que él anhelaba estar en los atrios del Señor, que anhelaba estar todos los días en la casa del Señor. Y lo que nosotros tenemos que anhelar es estar y buscar de la presencia del Señor, y así el Señor va a estar más cerca de nosotros. Nuestras oraciones siempre van a ser escuchadas, y el pecado que a veces viene a nuestra mente y a nuestro corazón va a estar lejos, porque usted va a estar cubierto por la sangre del Señor. Y amado hermano, no se engañe. La Biblia dice en el libro de Juan que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos nosotros hemos pecado. Pero también dice Juan que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ese que nos perdona, nos defiende y aboga por nosotros cuando nosotros nos equivocamos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida y espero que tenga un muy bonito día.